Amén. Ahora sí. Vamos a leer, hermanos, Primera Tesalonicenses 2:4. Y vamos a hablar de algunos detalles que de pronto no siempre habíamos mencionado. Hoy es un día misionero, no se le olvide el enfoque. Amén. Nosotros debemos preocuparnos por amar lo que Jesús ama. Amén. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Y vengan a qué? Al conocimiento de la verdad. Vamos entonces a partir en esta enseñanza, en estas lecciones de nuestro trabajo de formación. Primera Tesalonicenses 2:4. Amén. Leamos juntos la palabra del Señor. Sino que según qué. Amado pueblo, aquí también está proyectadito. Si usted tiene en su Biblia, léalo en su Biblia o léalo aquí. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Soberano Dios maravilloso, invocamos tu nombre, Señor Jesús, en esta mañana para entrar en la enseñanza de ese consejo de poder. Bendice, oh Dios mío, nuestra vida de fe en esta hora por medio del mensaje. Trata, Señor Dios Todopoderoso, con nuestra realidad de fe. Genera una experiencia misionera, un sentir misionero, que nosotros nos podamos identificar con la causa de hacer misiones. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, pueden estar cómodos. Amén, gloria al Señor Jesús. El perfil del evangelista. Yo le he facilitado un micrófono a mi hermana Marisela, entonces va a trabajar conmigo hoy desde ahí. Y hermana, si usted tuviera que en su trabajo nombrar a un asistente, así a grandes rasgos, ¿cuál sería el perfil que debe calificar para cumplir en su labor? Para ilustrar con ese ejemplo. Bien puede, hermana, desde el micrófono. Ayúdenos con el micrófono porque no se escucha aquí al otro lado. Que sea una persona responsable y Uno, que sepa de lo dos, que que sepa. se le va a uno encomendar. Amén. Muy bien. Bueno, es algo, un perfil rápido. Muy bien. No necesita más. Eso es lo más importante. Si hablamos de la gerencia de una empresa, para ilustrar otro ejemplo sencillo, entonces se necesita una persona capacitada, ¿cierto? Que tenga los estudios aprobados, que tenga habilidad para resolver problemas, que sea una persona con una buena, un buen nivel emocional, una buena calidad en su comunicación, ¿cierto? Que sea lógico, que sepa atender personal y que tenga capacidades para el gobierno de la gente que está a cargo en la empresa, pero también debe ser un buen planificador, que sabe ordenar la estructura de la empresa, que sabe direccionar y que sabe evaluar y controlar los resultados de la misma. ¿Amén? ¿Sí me estoy haciendo entender? Y si todo eso se requiere en alguien para manejar una empresa, bueno, ¿cuántas cosas más se requieren en el campo espiritual para administrar los negocios de nuestro Padre Celestial? Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Los negocios de nuestro Padre Celestial funcionan diferente. El perfil es diferente. Amén. Nosotros, los que por alguna causa el Señor nos dio la oportunidad de hacer algunos estudios, nos hemos dado de cuenta que en la parte práctica de la obra las cosas funcionan diferente, porque la iglesia funciona a partir de un proceso espiritual. Y aunque a veces los conocimientos seculares pueden ayudar un poquito, no se trata de imprimir lo secular.
Aquí lo que funciona es el poder de Dios. Aquí lo que transforma es el mensaje de Cristo. Aquí lo que da fruto es el mover de la gloria de Dios en la vida de cada convertido. Alguien que está de acuerdo que grite conmigo, gloria a Dios. Yo puedo saber mucho de muchas ciencias, pero de nada servirá si la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no obra en el corazón de cada convertido. Eso implica que el perfil de nosotros como pueblo que evangeliza es distinto. Y a mí me parece importantísimo lo que dice Pablo a la iglesia en Tesalónica. Dice, sino que según fuimos aprobados, usted y yo, para caminar firmes en el propósito de la fe y el evangelismo, necesitamos varias cositas. 1, llamamiento. 2, unción. 3, aprobación. 4, respaldo del Señor. Amén. ¿Cuál es la primera? Llamado. Nosotros debemos estar convencidos de quién nos llamó, cómo nos llamó, para qué nos llamó, en dónde nos quiere poner, a dónde nos quiere enviar. Y esos propósitos son espirituales. El que nos llamó es el Señor. Nos constituyó Él mismo con diferentes propósitos de acuerdo a lo que cada uno puede hacer. Y dio de su Espíritu Santo, dice la Biblia, como Él quiso. Amén. Pero eso depende no solo del Señor, sino de la actitud de nosotros como pueblo del Señor. Llamamiento, unción, es importantísimo. Queremos ver respuesta del Señor en muchas áreas. Necesitamos unción, porque la Biblia dice que la unción rompe todo yugo. La Biblia dice que la unción del Señor es lo que convence el corazón del que oye. Amén. La Biblia dice que Pablo y Silas cantaban con unción. La Biblia resalta que cuando David interpretaba el arpa lo hacía con unción. La Biblia evidencia que cuando Pedro dio el primer sermón había tanta unción que se bautizaron 3,000 de una vez en el nombre de Jesús. La Biblia resalta que había tanta unción en los apóstoles que aún llevaban sus paños y los ponían los enfermos y eran sanos. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Digamos todo, gloria a Dios. Llamamiento, tenga presente siempre quién te llamó, cómo te llamó, a qué te llamó y dónde te quiere colocar, y sírvele con el alma. Amén. Unción, porque sin unción no podremos imprimirle nada, pero con la unción del Señor podremos hacer muchas cosas. Amén. Y la unción hay que desearla, hay que procurarla. Amén. El otro punto, aprobación. Vea, póngame cuidado. Alguien puede estar siendo aprobado por la gente y hasta por los hermanos en la congregación. Pero hay uno que lo conoce a solas y en secreto. Y nosotros, más allá de buscar la aprobación de los hombres, debemos estar convencidos que somos un pueblo aprobado por nuestro Dios para hacer lo que hay que hacer. Amén. ¿Cuántos estamos convencidos de ese llamado que Dios nos hizo? ¿Cuántos estamos convencidos de que el Señor nos dio el Espíritu Santo no como un adorno en la vida cristiana, sino como facultad de poder para hacer el trabajo? ¿Y cuántos estamos convencidos de que hoy, si el Señor nos llamara a cuentas, podríamos pararnos firme delante de Él y decir: Señor, estoy aprobado delante de ti? ¿Cómo la ve? Arrancando por el perfil, esas son las primeras cosas que debemos tener bien presentes. Un llamado, una unción, una aprobación y un respaldo del Señor. Amén. Que cuando tuvo la oportunidad de imponer las manos por un enfermo, se sanó. Amén.
que cuando se arrodilló a solas y en secreto a orar por una familia que se pensaba que no había respuesta, el Todopoderoso se glorificó. Amén. Que cuando fue a tocar una puerta donde quizá pensaba que no le iban a recibir, lo acompañaba un respaldo, una gracia. Y no solamente le abrieron la puerta, sino que lo invitaron a entrar y le dieron cafecito y pancito. ¿Cuándo va a volver? Eso es respaldo del Señor. Y hay diferentes formas de cómo Dios respalda. Amén. Yo recuerdo que hace poco salí a hacer unas visitas allí en la urbanización y me atendió un hombre algo disgustado. Yo no hablo con evangélicos porque los evangélicos no creen en la Virgen. Y yo le dije, venga, ¿y usted con qué clase de evangélico habló? Yo tengo varios sermones donde el modelo es ella. ¿Cómo así? Me invitó a entrar, charlamos mejor. Amén. Porque hay muchas formas como Dios nos puede respaldar. Amén. Uno a veces siente que como que se hacen cosas y no pasó nada. Pero el dueño de la obra sí está haciendo algo especial. Amén. En la mente del que está escuchando y del que está conociendo con sus propios ojos la palabra del Señor. El respaldo del Señor se puede ver en muchas áreas. Gloria a Dios. Pero lo más importante es que nosotros podamos sentir ese respaldo cuando le testificamos de Cristo a alguien. Amén. Al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al que vino a la casa de afán por causa de una situación y por algún motivo escuchó un consejo del Señor, porque a veces no estamos en el plan de evangelistas, pero la gente llega a nosotros y venga, y usted que es evangélico, ¿cómo aborda esta situación? ¿Usted qué haría? Aconséjeme. Amén. Y es ahí donde necesitamos el respaldo del Señor. Aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. ¿A cuántos se les escuchó esa palabra varias veces en la Biblia? A varios de los apóstoles, incluyendo el tiempo de la persecución, cuando los intimaron para que de ninguna manera hablaran a hombre alguno en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué contestaron los apóstoles? Juzguen ustedes mismos si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿A quién debemos obedecer? Y por eso ellos, aunque estaban expuestos al escarnio público, a los azotes y a las persecuciones, nunca dejaron de hablar de Cristo y de dar buen testimonio de la obra que Él por la palabra y el Espíritu Santo había generado en sus vidas y en sus corazones. Digamos gloria a Dios. ¿Tú por qué no haces eso? No, porque es que mi objetivo no es agradar a la gente. Mi objetivo es agradar a aquel que me tomó por soldado. Amén. Esa debe ser nuestra visión. Y es el Señor el que prueba ¿qué? Nuestros corazones. En algún momento alguien puede sentirse aprobado por los demás, pero Dios sí sabe qué tan aprobado está espiritualmente hablando. Y por importante hablar de esto, ¿o no? La iglesia crece de dos formas. Los que nacen en la iglesia y se sostienen en ella, y los que a través del evangelismo son conquistados para el reino de Dios. Amén. Y esa tarea no es solo del pastor, es de toda la iglesia. Amén. Qué bueno que cuando se pueda preguntar, ¿cuántos evangelizan? No solo la familia pastoral y la junta local o alguno de misiones diga amén, sino que toda la iglesia podamos decir amén. ¿Cuándo? Allá estando en medio de mis quehaceres y mis ocupaciones hablé de Cristo. Pero cuando alguien no evangeliza o no se preocupa por eso, está expuesto a hacer lo contrario, a caer en descrédito por errores en su testimonio o diferentes circunstancias que pueden afectar el proceso. Entonces vamos a seguir mirando aquí algunos pasos de nuestra vida en el Señor. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Lo primero es estar seguros de nuestra propia salvación.
Usted no va a poder transmitirle un mensaje convincente a alguien si usted no está seguro que en ese momento el Señor, si viene, usted se va con el Señor. ¿O será que sí? Si yo estoy seguro que me voy con el Señor, con esa misma seguridad le puedo hablar a la gente del poder del Señor que prometió volver por la iglesia. Amén. Hermana Maricela, ayúdeme a leer segunda carta a Timoteo 1, 5 al 12. Usted y yo, cuando queremos hacer el trabajo que Dios nos encomendó, debemos estar seguros y confiados de la obra hecha por Él en nuestro corazón y lo que Él hizo desde el Calvario a nuestro favor. Debemos tener certeza que Cristo es nuestro Salvador personal y que no hay otro como Él. Amén. Y eso también irá apoyado en testimonios. Gloria a Dios. Bien, pues, hermana, lea esa Ya porción. sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Amén. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayude en Efeso, tú lo sabes mejor. Amén. ¿En cuál va? 18. Segunda a Timoteo 1:5. Que va en el 18. No. Segunda Sí, a Timoteo 1:5 5. al 12. Que ya iba para el 18, me sentí diferente. Desde el 5 comienza, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida de Amén. que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo Ahí cual va te el asunto. aconsejo Seguro de que su vivas propia el salvación. fuego del don de Dios que está en ti por la Amén. imposición de mis manos. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, Amén. no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pues soy yo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien Amén. nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, Amén. del cual yo fui testigo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy Amén. seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guarda que mora en vosotros. Ya sabéis esto, que me abandonaron los que estaban en Asia y los cuales ¿En cuál va? con Filipo y Hermógenes. Ya terminé. Muy bien, era hasta el 12. 5 al 12 está escrito también. Pero está bien. Después de usted escuchar las palabras de Pablo aconsejando a Timoteo, ¿usted siente un hombre seguro o inseguro? Seguro. Tanto que estaba buscando la forma más de llegar al corazón de Timoteo y decirle, esté seguro que esta seguridad que yo tengo usted la va a tener, no tenga miedo. Como que parecía que Pablo sabía que ese joven muchacho tenía temores y tenía miedos. ¿A cuántos nos da temores y cierto nerviosismo o a veces hasta miedo salir a enfrentar situaciones cuando estamos evangelizando? ¿No? Que usted va por allá por la calle y usted va hablando del poder del evangelio y aparece un endemoniado. ¿Cómo se siente? No falta sino que me diga, no, por eso es que yo no salgo a evangelizar. ¿Qué tal de pronto me salga un endemoniado? ¿Yo cómo hago para lidiar con eso? Debemos estar seguros de qué es lo que tenemos para hacer la tarea. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Seguros de lo que el Señor ha hecho. Si usted ha recibido sanidades del Señor, testifique eso.
si usted ha recibido provisión del Señor, respuesta del Señor, usted tiene seguridad no por lo que otro le dijo, sino por las experiencias que usted mismo ha vivido con Dios. Amén. Pregunta importante, ¿cuántas veces ha tenido experiencias poderosas con Dios? O bueno, hagámoslo más sencillo, levante la mano el que ha tenido experiencias poderosas con Dios, de una o de otra forma. Bueno, entonces tiene seguridad para hablar desde su propia experiencia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces uno encuentra en las palabras de Pablo seguridad, y con esa misma seguridad le está transmitiendo a Timoteo que él no va a estar solo, que así como él le ha tocado padecer y sufrir, y quizá a ese joven muchacho también le va a tocar, pero el Dios que respaldó a Pablo es el Dios que iba a respaldar a ese muchacho, y el Dios que ha respaldado esta iglesia a lo largo del tiempo nos seguirá respaldando, porque él ha dicho en su palabra que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, y nosotros estamos apoyados y firmes en esa roca poderosa de nuestra salvación, Jesucristo el Señor. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cómo no estar seguros? Tenemos la mejor escuela, tenemos al mejor maestro, pero para graduarnos en esa área nos toca salir al campo de trabajo, en la práctica. Gloria al Señor Jesús. Entonces, primero debemos estar seguros de nuestra propia salvación. Ayúdeme, hermana, leyendo Romanos 8, 35 al 39. Amén. Porque aquí estamos mirando cómo también Pablo está dando testimonio en los que están en los romanos convertidos al Evangelio de Jesús, de lo que él tiene. Amén, gloria al Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Y ahí encontramos otras declaraciones del apóstol de lo que es su seguridad por la salvación y la causa por la que se entrega en el ministerio. Bien, pues. ¿8 qué, hermano? 8, 35 al 39. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Gloria a Dios. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como Amén. está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hasta ahí un momentico. Cuando ese hombre está diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y empieza a enumerar todo eso, ¿será que algo lo haría desistir del Evangelio? ¿En la forma como lo está presentando? No. Pero hoy en día hay mucha fragilidad en las emociones de la gente. Y por cosas pequeñas se pierde el afán o el fervor para hacer lo que Cristo mandó hacer. Pero a ese hombre, es la forma de expresarlo, muestra lo seguro que está y que nada lo haría desistir de la riqueza del Evangelio. Siga leyendo, hermana, por favor. Bendito el Señor Jesús. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Amén. Somos contados como ovejas de matadero. Imagine esas declaraciones. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Amén. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora lo que hay que hacer aquí es, ¿cuántos podemos decir lo mismo, con la misma convicción que lo hacía Pablo? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, para poder llevar el mensaje debemos estar seguros de lo que tenemos y convencidos de que nada nos podrá arrancar el regalo que el Señor nos entregó. Tú eres evangélico, qué bueno decirlo con honor. Claro, soy un hijo del Señor. Pero algunos dicen, ¿y por qué la pregunta? Como con miedo. Qué bueno es sentirnos honrados de llevar ese título de cristiano en el temor del Señor. Amén.
Que en ningún momento sintamos miedo o causa de menosprecio por lo que somos en Dios. Tenemos seguridad que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Digamos gloria a Dios. Ahora entonces, más allá de estar seguro de lo que tiene por causa de Cristo y su palabra y el Evangelio, debe ser espiritual. Amén. Hace unos días yo estaba hablando de las 3 clases de hombres que hay: el natural, el carnal y el espiritual. Para vivir bien el proceso del Evangelio y ayudar a otro a que viva el Evangelio, debo ser espiritual. Y el reflejo del espiritual es el orden de sus prioridades, no de discursos, sino de acciones. Digamos gloria a Dios. Haber tenido experiencias con Dios es lo que nos hace verdaderamente espirituales. Que fuimos a hablar con alguien y mientras le dimos la palabra, ese alguien se sintió agradado, al mismo tiempo se sintió impactado y hasta derramó lágrimas porque algo sintió de parte de Dios. Esas experiencias se generan en aquel que ha logrado un buen nivel espiritual. Ese nivel espiritual no solamente lo cuida el que habla, sino también lo debe desear el que está en actitud de oyente. Amén. Porque puede ser que hay un gran mensaje, pero si la actitud del oyente no es buena, de nada sirve el que esté parado enfrente pregonando, porque ambas partes son importantes. Amén. Debe haber una buena espiritualidad tanto en quien da la palabra como también en el deseo del que está escuchando esa palabra. Porque el que hace la obra en medio de todo es el Señor. Ayúdeme, hermana, leyendo allí Zacarías 4:6. ¿Qué pasó? Ese texto es conocido. Hermano Gilbert, ayúdeme a leer 1 Corintios 2:4. Alabanzas al Señor para que así nos rinda. Aquí vamos a mirar entonces algunas citas que representan el ser espiritual porque ha tenido experiencias con Dios, que es lo que marca la diferencia. Amén. ¿Qué dice Zacarías? Porque es que estoy acostumbrando que les leo y entonces hay que practicar. Es escuela bíblica. Amén. Profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Penúltimo libro del Antiguo Pacto. Ya casi llega también, hermano Enrique. Zacarías 4:6. Léalo bien pueda. Fuerte, con unción. Entonces respondió y me habló diciendo: esta Amén. es palabra de Jehová a Zorobabel, Un que mensaje. dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No pretendamos evangelizar con nuestras propias herramientas, aunque tenemos testimonio que contar, claro que sí. Pero tenga presente que llevar ese mensaje no depende de su elocuencia, ni de su capacidad de oratoria, ni de sus muchas hazañas y señas en medio del discurso, no. Depende del Espíritu de Dios en lo que usted está haciendo y en lo que usted está diciendo. Cuando es el Espíritu de Dios lo que obra, así sea un mensaje sencillo, la persona que está escuchando siente algo especial delante de Dios. No se le olvide que esto es una escuela misionera, por eso estamos tocando estos temas. Amén. No es con espada. Uno a veces se satura de cosas, que la guitarra y que el teclado y que los equipos y que esto y que aquello. Y lo más importante, a veces lo descuidamos. El tiempo, anoche casi no dormí. Pensando en un propósito para hablar de misiones aparte de lo que ya se ha hablado. Y estamos trazando estos puntos por eso. Amén, porque no es casualidad ser cristiano.
No es una causa de que porque sí simplemente el Señor me llamó al evangelio. Es que nosotros, escuche esto, somos portadores del mensaje más sublime que ha venido a la tierra y somos portadores del poder más glorioso porque nosotros tenemos la unción del Todopoderoso y eso es lo que genera experiencias poderosas, no solo en nosotros mismos, sino en aquel que escucha quizá por primera vez el mensaje de Cristo. Y dicen, oiga, qué bonito, cómo se expresa, cómo habla, lo que se siente cuando explica esas cosas. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es preocuparnos por trascender, no con nuestra elocuencia, sino con lo que Dios dio. Que hay gente que se resiste a Dios, naturalmente quizá también se quieran resistir a usted, pero aún así haremos el trabajo y a su tiempo llegarán los resultados porque esta obra es del Señor. Y como se le dijo a Zorobabel, hoy se nos dice aquí en Páez, no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con el Espíritu del Dios Todopoderoso que podemos vencer. Digamos gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 2:4, hermano? Léalo fuerte. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces, ¿cómo? Sino con demostración del Espíritu Santo. Amén. Entonces resulta que Pablo estaba disertando largamente por allá en un tercer piso. Y había un hombre sentado en un lugar peligroso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Eutico. Estaba en la ventana. Cuidado con dejar tu vida en la ventana. Si te duermes te caes y te puedes estar matando. La ventaja es que está el Dios que hace milagros. Y así como Dios rescató a Eutico a través del ministerio de Pablo, puede hacer muchas obras hermosas con nosotros. Claro, mucha gente dice, pero es que cómo se le ocurre a ese Pablo, la gente cansada. Él ha estado ahí predicando todo el tiempo, ellos están cansados de escucharlo. Dijo que iba a un devocional y se pasó de las 9, se pasó de las 12, ya iba rayando el alba. Iba de vigilia y no les había programado vigilia. No se las programó, pero la hizo. Y la gente estaba allá y ahí se ve que había otros con sueño. Eutico era uno. Pero ahí está la demostración de poder. ¿Cuál era el propósito de Pablo ese día antes de irse? Dejarlos bien adoctrinados. Y la doctrina generalmente a algunos les produce cansancio, sueño, pereza. Y eso le pasó a Eutico. En medio de todo no era solo un mensaje. Dios no permitió que Eutico se cayera por casualidad. Tenía que confirmar que las declaraciones de ese hombre son verdad de Dios. Y una forma de hacerlo para impactar la vida de ellos después de tanto sermón era con un milagro poderoso al final. Y por eso el Señor resucitó a Eutico, confirmando que lo que ellos estaban diciendo no era solo palabras. Y por eso ese texto dice, no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder de Dios. Por eso yo me gozo cuando no solamente estamos aquí cantando, sino que en medio del culto y de la palabra se derrama el Espíritu Santo y empieza uno a escuchar que hay gente que habla en lenguas. Porque es que no son nuestras armas, no es nuestra elocuencia, es la disposición del corazón del creyente y cómo se logró conectar con Dios. Alabanzas al Señor Jesús, digamos gloria a Dios. Así que no se preocupe por dejar tanto la impresión de sus palabras, preocúpese por dejar la impresión de Cristo en aquel que lo puede escuchar por alguna causa y que pide testimonio del Evangelio. Tercero, cuidemos el testimonio. ¿El qué? El testimonio. 1 Timoteo 3:7, ayúdenme a leer ahí rapidito. A ver, un bibliólogo, un teólogo aquí rapidito que me ayude a leerlo. De buen testimonio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Somos cartas leídas, pero a mí, ¿quién me está leyendo? Vea, desde el momento que usted pasa la puerta de un lugar de culto, así la gente no sea creyente, le están observando todo, porque saben que usted es evangélico. ¿Sí o no? Ah, pero es que eso me pasa por... No, siéntase honrado de ser cristiano.
Pero naturalmente la gente así no sea creyente lo va a estar observando. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué dice? ¿Usted cómo habla? ¿Usted de dónde sale? ¿Usted a dónde entra? ¿Sí o no? ¿Pero por qué me están mirando? Pues somos cartas leídas por el mundo entero. Nuestro testimonio es demasiado importante. Ayúdenme por favor a leer 1 Timoteo 3:7. Se requiere además que se hable bien ¿de quién? De él, ¿de quién? Del que está predicando, del que está dando testimonio, del que fue a decir no sabe lo feo que es que alguien dice, sí, no, yo conozco al Señor, pero con los hechos parece que el Señor no vive en el corazón. Yo estos días decía algo y hoy lo voy a mencionar, porque hace unos días alguien me decía, que yo un día de estos voy a su iglesia, y yo le dije con puntualidad, no se trata tanto de que usted vaya a la iglesia, lo que queremos es ver la iglesia reflejada en ti. Eso es distinto. Amén. Digamos gloria a Dios. Porque ir al lugar de culto, gloria a Dios. Pero reflejar el verdadero fruto del poder de Dios es otra cosa. Y una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es representar que soy iglesia. Amén. ¿Qué más dice? Dar testimonio a los que no pertenecen a la iglesia para no caer en descrédito y en lazo de quién. Nada más y nada menos. Hay algunos que ya el diablo los enlazó. No falta sino que los pegue al botalón. Y si no se meten en Dios, ¿para dónde? Hay que tener cuidado, ¿sí o no? Porque su testimonio no solo afecta su vida personal, sino que puede afectar la vida de otro que quiere llegar a Cristo. Y recuerda lo que el Señor dice: si alguno se convierte en causa de tropiezo, que mejor le sería colocarse una piedra de molino en el cuello y echarse al mar, que ser causa de tropiezo a alguno de estos, los pequeñitos del Señor. Así que qué bueno es ser considerados como el tesoro de Dios, pero también que seamos cuidadosos con nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio no solo afecta nuestra vida de fe, sino que también puede afectar lo que otro considera del Evangelio. Y tenemos el mensaje del Señor. Amén. ¿Qué más dice? Frente a eso, listo. Muy bien. Sigamos. Hay buenos testimonios, uno va caminando, es que esa persona sí se nota que tiene al Señor en el corazón. Qué bueno vivir así como ese creyente. Qué bueno es tener buenos testimonios. Amén. Para poder calificar en ese trabajo de hablar de Jesús con resultados, debemos ser gente de oración. Amén. Y por eso estamos haciendo una disciplina donde nos hemos ido dando a la tarea de estar en los hogares de los creyentes. ¿Con qué propósito? Hacer esas alboradas de acompañamiento y motivación para que se cree la disciplina constante de la vida de oración todas las mañanas en la presencia del Señor. Amén. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Pero ¿qué pasa? Es importante la oración, pero más allá de la oración pública, lo que se hace a solas y en secreto. Y no solo que se haga por un tiempo porque alguien de pronto me dijo, me influenció, me motivó y me acompañó. No. Es algo que yo debo desarrollar en mi vida, como cuando yo me acostumbro a cepillarme todos los días. Amén. Algo que yo hago con el alma todos los días. Bueno, eso es lo que debemos procurar con la oración. A través de la oración nos comunicamos con Dios y permitimos que Él nos ilumine sobre lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Sí o no? Hermano, es que yo he estado mirando y yo no sé cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? No, pues es que no tengo ni claro qué es lo que tengo que hacer. Necesita definitivamente es meterse en la oración. La Biblia dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La Biblia dice: confía en Él y Él hará. Dice:
Encomienda a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. ¿Y cómo encomendamos todo eso al Señor? Por medio del trabajo de la oración. Y es bonito motivar la oración y es nuestra responsabilidad influenciar y llevar al pueblo a la oración. Pero qué bueno cuando uno ya tiene ese hábito bien formado para vivir la oración. Digamos gloria a Dios. ¿Cómo vamos con esa disciplina? Vamos entendiendo por qué a veces las obras se estancan y no crecen. Es que este perfil no está escrito ahí por casualidad, sino porque son elementos esenciales para que esto surja. Y esto es el poder de Dios por medio de la predicación del evangelio. A través de la oración recibimos poder para testificar y para predicar. ¿Sí o no? Yo quiero que cuando hablemos pase algo. Necesitamos pedirle a Dios que pase algo. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice Juan 15:5? Ahí rapidito. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo es la forma de no estar separados, sino conectados? A través de la disciplina de la oración. Amén. Esa es la forma más importante de estar en conexión con Dios. Quinto punto importante aquí. Alabanzas al Señor Jesús. Conocer bien la palabra. ¿Sabe por qué hay gente que le da tanto miedo evangelizar en la calle? Porque hay gente que también lee la Biblia al acomodo de muchos otros estudios y libros que han surgido por ahí. Y si ese creyente no es profundo en el conocimiento, lo coge el otro de otro grupo y le pega una pela. Y no puede ser así. Lo importante en el creyente es que abunde en el conocimiento del Señor. Amén, que cuando abre sus labios haya que fluir. Pero a veces no hay nada que fluir porque no ha estudiado nada. Nosotros fluimos de lo que tenemos. Pedro mismo dice, de lo que tengo te doy. Y no solamente tenía palabra, tenía unción y experiencias con Dios. Tanto que le dijo a ese paralítico, levántate y anda. Y de una vez se le afirmaron sus pies y tobillos y se levantó y entró al templo saltando y glorificando al Señor. ¿De dónde viene la fe de ese hombre? De ese proceso histórico que conocía desde patriarcas y profetas, testimonio, pero también de las experiencias con Jesús durante 3 años de predicación. Amén. ¿Y cómo no conocer bien la palabra si el predicador de ellos era Jesucristo mismo? Pero aún así, de los 12 hubo uno que no se graduó y estaba con el mejor predicador, con el director de la fe, con el que hizo los milagros enfrente de todos, y aún así se perdió. Entonces es importante conocer bien la palabra. ¿Qué dice la Biblia en 2 Timoteo 2:15 y Juan 14:26? Ahí rapidito, hermanos teólogos, ayúdenme a leerlo. Procura con diligencia. ¿Sí? ¿Lo estoy recitando bien? Alabanzas al Señor. Juan 14:26. El Espíritu. Amén. Amén. Por eso es que uno a veces termina inspirado recitando textos y textos y textos y textos de memoria en una charla. ¿De dónde le fluye tanto conocimiento? Es que como ha estado ejercitado en la palabra, en el momento de la necesidad, Dios por el Espíritu Santo trae todos esos textos para que sean mencionados y se pueda satisfacer la necesidad del momento. Amén, digamos gloria a Dios. Y eso es obra del Espíritu Santo. Y hermanos, que no recuerdo ni un texto bíblico, no sé. Hay que estar ejercitados, pero también hay que tener el Espíritu de Dios que nos recuerda todo lo necesario en el momento de la necesidad, a la luz del mensaje. Y 2 Timoteo 2:15. Aprobado.
como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa correctamente la palabra de verdad. Entonces debemos conocer bien la palabra, porque la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. Por eso es que hay tanta proliferación de sectas extrañas y grupos que dicen que van para el cielo, pero no conocen bien la palabra. Hacen una interpretación personal de la Biblia cuando la Biblia dice que ninguna de las palabras de la profecía es de interpretación privada. Es decir, yo puedo interpretar correctamente la palabra cuando la unción del Santo está en mi alma. Si esa unción no está en mi alma, entonces tendré problemas para interpretarla y al momento de decirlo quizás esté diciendo cuentos y mentiras. Como muchos están llevados al fracaso y al pecado. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces es importante conocer bien ¿qué? La palabra. Vivir lo que se enseña. Amén. Por ahí hay algo que está sonando y no sé qué es. Que me ayuden porque pues, queda sonando esto aquí. Antes de ganar a otros, debo ganarme a mí mismo para Dios. Amén. Antes de ganar a otros, debo ganar mi alma. ¿Para quién? Para Dios. Amén. Hermanos, sí, amén. ¿Están conmigo? Porque uno a veces se preocupa, vamos a hablar con aquel, vamos a decirle, vamos a invitarlo, vamos a hacerle. Pero antes de ganarnos a otros, vivamos lo que tenemos. Estemos seguros de que nuestra alma está en las manos del Señor. Porque el Señor dice que si estamos en su mano, nada nos podrá arrebatar. Que si estamos en su mano, nada nos podrá hacer daño. ¿Lo dice o no lo dice el Señor? Amén. Entonces, primero debemos vivir lo que enseñamos para que otros tomen el ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Somos probados en lo que enseñamos, pues por la forma de cómo lo vivimos. Sencillo. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 2:21? Alguien que me ayude ahí rapidito. Romanos 2:21, ¿qué dice? Gloria al Señor Jesús. Somos probados en lo que enseñamos. Y Pablo da un consejo. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú predicas contra el robo y robas. ¿Qué más dice? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Acaso hay algún? Yo en algún caso conocí a un hombre que estaba asistiendo a la iglesia y no es que adulterara físicamente con otra mujer, sino que tenía el mal resabio de ponerle un imán a la balanza. Estaba adulterando el peso y la medida. Era un adúltero, pero en otro sentido, pero adulteraba. ¿Sí o no? Y otro que tenía la mala costumbre de echarle lechita, echarle agua a la leche. Otro adúltero. Y no estaba adulterando físicamente con otra persona, estaba adulterando un producto. Y eso es adulterio también, ¿o no? O peor, que se las da de gran predicador, ha leído la verdad y no la acepta y dice que adultera la palabra de verdad. También es un adúltero. Hay muchas formas de adulterio. Hoy hay adulterio espiritual. Por eso la Biblia dice a través del apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Primero debemos vivir lo que enseñamos, lo que tenemos. Gloria al Señor Jesús. El que habla de Cristo en verdad no es pendenciero. Es que yo sí le voy a hablar y voy a decirle cómo es que es. Que se va para el infierno, se va a quemar en la paila mocha. Y se ponen a pelear.
Dios no nos entregó el evangelio para contender, sino para educar con el objetivo de llegar al reino de Dios. Amén. Y entonces cuando uno habla así, sale el hermanito sacando la epístola de Judas, el hermano de Jacobo. Hermano, mire, aquí dice. ¿Qué dice? La epístola de Judas dice, sino que hay que contender ardientemente. Pero ¿cómo es esa contienda? Porque la Biblia dice que el Hijo del Señor no es pendenciero. La lucha nuestra no es contra la persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay gente que está minada de eso y no lo sabe. Y si el creyente no sabe manejar las cosas, termina atacando a la persona cuando hay que atacar el espíritu malo que está detrás de esa persona haciendo daño y confundiendo y demás. Importante tener los puntos claros, ¿sí o no? Digamos gloria a Dios. Entonces no podemos ser pendencieros. No es buscapleitos, sino pacificador. El Señor nos llamó a ser pacificadores. Amén. Nuestra guerra es espiritual. Por eso a la gente la debemos tratar con dignidad. Pero el pecado que hay en ellos debemos tratarlo desde el ámbito espiritual, sin maltratar a la persona. Por eso es que hay gente que cuando se les predica no quieren llegar a Cristo. Porque alguien los evangelizó y los etiquetó como pecadores sin enseñarles que detrás de esa acción de pecado hay una influencia que hay que arrancar primero. Digamos gloria a Dios. Importante el tema de hoy, tener esos puntos claros para ser buenos evangelistas. ¿Sí o no? Amén, gloria al Señor. ¿Qué dice Proverbios 12:18? El charlatán hiere con la lengua. ¿Qué más dice? Como con una espada. Pero la lengua del sabio brinda alivio. Me gusta cómo está escrito en esa versión. ¿Nueva traducción viviente? Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué dice Proverbios 25:8? A ver, hermanos teólogos, abran la Biblia. No entréis apresuradamente en pleito, no sea que no sepas. O no lo lleves de inmediato al tribunal. ¿Por qué? Tu prójimo te pone en vergüenza. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Entonces, si estar en contienda es exponerse a estar en vergüenza, mejor sea pacificador y prudente y diga lo que Dios le dijo que hay que decir, pero dígalo con amor. Amén. Yo le puedo decir a mi esposa de dos formas que algo le quedó salado. Una, mi amor, es que le quedó un poquito pasadito de sal, pero con suavidad, con dulzura, ¿cierto? Con cariño, palabras suaves. Y la otra forma, ay, pero es que parece que se le fue la mano. Eso parece que le está echando sal al corral del ganado. ¿Qué cree que siente la persona que está escuchando eso? La forma como decimos las cosas cuenta demasiado. Usted le puede decir a alguien diplomáticamente las cosas con mucho cariño y la persona se va reflexionando y dice, me dio una pela pero con diplomacia y ni me di cuenta. Ahorita que estoy aquí solo es que me di cuenta todo lo que me dijo. Amén. Hay que saber decir las cosas para no ser pendenciero o buscapleitos o contencioso. Y no hablar al mismo tiempo, interrumpir al interlocutor. ¿Qué dice Proverbios 18:13? Usted y yo como evangelistas debemos escuchar primero a la gente. Vea, yo he tenido experiencias aquí que hay gente que casi nunca ha hablado con un evangélico y uno llega y primero se ponen a hablar ellos, déjelos que hablen. ¿Sabe por qué es bueno dejarlos hablar? Porque cuando ellos hablan, botan todo lo que tienen y usted se arma de recursos con base a lo que ellos piensan para poderle evangelizar. Pero a veces queremos hablar nosotros y no dejamos escuchar, no dejamos hablar la otra persona. Si la otra persona quiere hablar, dejémoslo que se desahogue, que después tendremos nuestro turno también. Amén. ¿Qué dice Proverbios 18:13?
Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y otra porción de la Biblia dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Generalmente el que es contencioso es porque hace todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Nosotros entonces debemos ser, cuando alguien se le ponga contencioso mientras usted le dice la verdad de la Biblia, con amor cítele Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Venga, ¿usted qué es lo que tiene entonces? Se ubica de una vez. Amén. Y usted sigue con su parte como buen evangelista. Y lo más importante en nosotros que hablemos de Jesús es amar las almas. Amar de una y de otra forma, demostrar nuestro amor por aquel que se está perdiendo. Amén. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En vez de querer darle una pela a ese impío, porque a veces provocan, hay que sentir lo que sintió el Señor. ¿Qué sintió el Señor? Compasión por ellos. ¿Por qué? Porque así como están condenados. Y al tener compasión buscaremos la forma de ayudarlos para que salgan del lazo del diablo y sean quitados del juicio que viene sobre ellos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Se despojó a sí mismo por amor del otro. ¿Somos capaces de sentir eso para que otro pueda ser libertado? A veces uno tiene que despojarse de sus propias ideas, de hasta sus propias cosas, de hacerse necesario con el ánimo de poder ayudar a otro. También contexto con eso, la Biblia dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo sería el mundo de bonito y la iglesia de preciosa si todos pensáramos e hiciéramos eso que dice la Biblia? ¿Sí o no? Amén. Pero es que la Biblia fue dada para oírla y obedecerla. Por eso estamos aquí. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se estimó a sí mismo como en forma de Dios a que aferrarse, sino que se despojó por amor. Amén. Se entregó del todo por amor de su salvación y de mi salvación. Estemos de pie, hermanos. He querido traer en esta enseñanza de escuela dominical y día misionero estos 8 elementos supremamente importantes para poder trascender con el mensaje de Jesucristo. No los olvide, téngalos bien presentes. Gloria al nombre de Jesús. A manera así de conclusiones, nunca dude de lo que tiene como salvación que Dios le entregó. Sea espiritual. Si siente que su carne toma ventaja, enfóquese en la disciplina de la oración y el estudio de la palabra. Cuide su testimonio. Conozca la palabra, preocúpese por escudriñarla, trace mensajes. No sea pendenciero, no se deje llevar por sus impulsos. Y amemos las almas como Dios las ama. De esa forma encontraremos el resultado que Dios quiere para su obra en donde quiera que el Señor nos haya puesto. Soberano Dios maravilloso. Gracias te damos, Padre Celestial, por la bendición que nos ha regalado para dedicar esta mañana en adorarte, exaltarte, orar, interceder los unos por los otros. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por mis hermanos, y que tengamos en cuenta estos elementos dados en esta mañana como día de formación evangelística, estos elementos que determinan el perfil de aquel que lleva la dignidad de tu nombre y que nos has constituido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios con un objetivo grande. Anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Señor Jesús, ayúdanos a tener bien ubicada este perfil para llevar en alto el mensaje y hacer que muchos puedan caminar con nosotros el mensaje de la verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén.
Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Gracias, Señor, por la paz que tú me das. Gracias, Señor, por haberme traído aquí para adorarte en espíritu y en verdad. Para adorarte en espíritu y en verdad. Amén, gloria al Señor Jesús. Pueden estar sentaditos un momento, hermanos. Aquí tenemos unos anuncios importantes, así rapidito los voy a mencionar. Y quiero invitar aquí a mi hermano Juan Estive para que él nos reciba la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana. Recuerde que hoy es escuela dominical, día misionero, amén. Pescadores de hombres, ya vimos nuestros informes. Estamos entonces durante este mes orando por todas las obras en proyección y las misiones en los grupos étnicos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, después entonces haremos la entrega de los reconocimientos. Un anuncio importante, hermanos, este evento. Permítanme que esto se quedó aquí abierto. Gloria a Dios. Tenemos este programa que es de los jóvenes. Yo le había estado diciendo al hermano Enrique que estuviéramos pendientes de promoverlo, porque él es el presidente de jóvenes. A una gran confraternidad juvenil cara a cara con Dios, programa Peniel. Es en Miraflores. Va a estar el supervisor del distrito, nuestro hermano Freddy Bautista, y va a estar también el hermano Daniel Moncada del Comité de los Conquistadores Pentecostales. Los horarios, 10 de la mañana y 2 de la tarde, ¿el día qué? 20 de noviembre. Entonces, estamos exactamente hoy a 7, a unos cuantos días para que se programe, planifique, organice y participemos de esta fiesta. Amén. Recuerde que teníamos pendiente un encuentro allí en Miraflores. Y bueno, esto es un evento importante de confraternidad juvenil. Pero no importa, si usted no es tan joven, súmese a este programa. Invitemos a alguien, hermano, ayúdenme a invitar a alguien que quiera participar de ese evento. Busquemos la forma de llevarnos a alguien más a participar de esta fiesta pentecostal. Amén. Gloria al Señor. Seguimos esta semana con las alboradas y este mes con las alboradas de oración en casa de nuestro hermano Gilbert, la hermana Andrea, y nuestros programas locales común y corriente para que promovamos, asistamos. De pronto uno usa la virtualidad como una forma de hacer evangelismo, pero nosotros debemos hacer lo que dice la palabra, no dejando de congregarnos. Entonces, martes, jueves, sábados a las 7 y los domingos común y corriente a las 10 de la mañana. Este fin de semana estábamos en un programa distinto, por eso estuvimos aquí y continuaremos allí en nuestro lugar de culto, allí en el segundo piso, y pidámosle al Señor para que lo que estamos haciendo en cuanto a los trámites del lugar de culto, entonces todo salga bien. Próximamente estaremos en Tunja ultimando algunos detalles. Amén. Quiero invitarle al hermano Enrique para que nos dirija en esta oración de clausura. Así nos despedimos, que Dios nos guarde de regreso a nuestros hogares y que el Señor bendiga todo el trabajo que cada uno de nosotros realiza en el nombre del Señor. Poderoso Dios, te damos gracias a ti, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos has dado, Jesús, de estar, Señor, en este lugar. En tu nombre, Señor Maravilloso Jesús. Señor, gracias te damos por la Señor. bendición que nos ha regalado Maravilloso Jesús. para estar en Gracias, esta Señor, por tu mañana palabra, delante de tu Señor. presencia. Bendice, Gracias, Señor Jesús, a mis hermanos por todas las cosas, de regreso a Señor, sus que tú nos has hogares. dado, Encomendamos, Señor, sus Bendícenos actividades, y guárdanos, sus Señor, trabajos esta durante toda esta Señor semana. Jesús, cada Padre mano, Celestial, Jesús. ayúdanos a ser un pueblo Oh, fiel, Santo, un provee pueblo al pueblo, dedicado, Señor esforzado, Jesús. consagrado En tu para nombre, gloria Señor tuya. Jesús, ayúdanos. Bendícenos, Padre Celestial, Gloria al Señor en todo Jesús. tiempo, en el Bendito, nombre del Señor maravilloso Jesús. Dios. Amén Aleluya. y Gloria amén. al Señor. Quiero también hacer un reconocimiento a los hermanos que son muy fieles y esforzados en su mayordomía, que siempre apartan para el Señor sus primicias, sus votos, su diezmo, sus ofrendas, y que de cuando en cuando también se involucran en obra social. Hermanos, que el Señor sea recompensándoles mucho ese esfuerzo y al mismo tiempo ese amor que habréis prestado hacia su obra. Dios me les bendiga a todos de una manera muy especial.